Antes de comenzar con este video, no olvides de suscribirte al canal Surd Horror y activar la campana para que YouTube esté notificándote de cuando estaré subiendo un nuevo próximo video. Sin más que decir, ponte cómodo, porque acabas de sintonizar Surd Horror. Comencemos. Los lugares abandonados por lo general nos producen algunas sensaciones extrañas, como la negatividad. El simple hecho de estar solos en un lugar completamente ausente de luz, ausente de más personas, nos hacen querer salir de ahí. Pero en este caso no es hablar de lugares abandonados, sino de un sitio, o bueno, por lo general, muchos sitios que se encuentran alrededor de nuestro mundo, los hospitales. Y son estos los que se encargan de atraer a personas, ya sea en mal estado o ya sea recibir familiares fallecidos. Los hospitales siempre han sido lugares fríos, muy oscuros, cargados de tanta energía. Y quién sabe cuántas historias de terror han de haber ahí. Si en tu localidad, en tu ciudad o país existen algunas leyendas terroríficas de hospitales, pues puede que en este video escuches alguna de esas. Y si no, te invito a que la comentes y en el siguiente video las contaré. Así que sin más preámbulos, ponte cómodo, porque estas son algunas historias de terror contadas en hospitales. La primera historia con la que nos abre este video no se remonta a tantos años atrás, solamente unos 2 años aproximadamente. Una mujer fue hospitalizada por algunos problemas en su estómago. Los doctores le habían dicho de que posiblemente podría tratarse de alguna infección, pero ese no es el punto interesante de esta historia. Lo interesante es lo que cuenta esta mujer en su testimonio. Ella afirmaba que en la sala donde se encontraba olía tanta humedad. Y eso que afuera no se encontraba la lluvia y no había rastro de que muy pronto se acercara una tormenta. Pero ella sentía que algo extraño estaba pasando en su lugar. Olía completamente a humedad, como si acababa de llover, por así decirlo. Y en los pasillos siguientes a donde ella se encontraba, podía notar un aroma muy pero muy raro. Un aroma que podía asimilar como al yodo o al cloro. En esa sala se encontraban algunos niños descansando de algunas enfermedades terribles. Y también durante la madrugada de las 3, 4 de la mañana comenzaba a escuchar unos gritos espantosos proveniendo de esas habitaciones. Y los pasillos no podían ser tan menos terroríficos. Completamente a oscuras, como si se tratara de la boca de una cueva completamente ennegrecida, con la noche expuesta. Los doctores y las enfermeras encargados de ese lugar habían dicho de que un paciente, un menor de edad, había fallecido. La mujer estaba obviamente cerca de ese lugar y como estaba hospitalizada de su problema en el estómago, ella sentía que alguien iba a morir.
Sentía que algo estaba pasando en ese momento. El ambiente se sentía tan pesado y que a veces era tan indescriptible cómo se sentía ella o cómo era el nauseabundo olor que vino después del ya antes mencionado a yodo o cloro. El ambiente olía a muerte literalmente. Sentía que esa presencia obscura, omnipresente y omnisciente estaba cerca de ese lugar llevándose a uno de esos niños. La muerte estaba rondando por los pasillos del hospital, afirmaba, pero nadie le creyó. Tampoco la mujer no era vidente, tampoco no podía decirse que esa mujer tenía un don especial para poder ver a los muertos. Pero la presencia de la muerte en ese lugar era tan, pero tan fuerte. Y con esto, vamos con la siguiente historia, que es muy normal que el ambiente pesimista y oscuro en los hospitales sea algo que lamentablemente se tiene que llevar día a día. Y más con nuestros problemas de nuestra sociedad actual como el coronavirus. Esta historia ocurrió en el año pasado, en el 2020. Un joven de unos 20 años muy aproximadamente había sido hospitalizado junto a su madre de este problema de la pandemia. Este joven se había llevado un libro de duendes para estar leyendo mientras era pasado a otra área de cuidados intensivos. Había escuchado leyendas urbanas sobre duendes que se aparecían en los hospitales, pero nadie tenía pruebas de ello. Sin embargo, el joven, a pesar de estar infectado de esta enfermedad, tenía las ganas de salir por los pasillos a explorarlos, a ver si habían estos curiosos y extraños seres. Y fue así como pasó. El joven a las 2 de la mañana se levantó de su camilla y al no ver ningún personal cuidando, él comenzó a observar varios pasillos que se encontraban a la distancia y eligió uno de esos rumbos. Tras estar cerca de unos lugares no explorados por el personal, se dio cuenta que había otra habitación, pero estaba completamente abandonada. Allí encontró huellas muy pequeñas. En las paredes habían rostros humanos, no dibujados, no tallados, sino por la humedad. El joven se quedó obviamente quieto, observando bien si podía encontrar a estos diminutos seres, pero lo único que escuchó fueron risas pequeñas, risas que emanaban detrás de las paredes como si estos curiosos duendes estuvieran allí, vigilándolo a través de esos rostros humanos exclamados en las paredes. No es muy común escuchar historias de duendes en hospitales, pero quién sabe, nuestro mundo inhóspito y curioso siempre sigue siendo un lugar inexplorado. Si eres de México, es obvio que esta historia te va a resonar tanto en tu cabeza como en tus oídos y en los recuerdos. Todos en alguna vez de nuestras vidas hemos tenido alguna historia de terror relacionada con las brujas. O con las llamaradas, también es casi lo mismo. Todas las leyendas del país mexicano afirmamos y estamos completamente de acuerdo que cuando vemos una llamarada, o sea, un brote de fuego sobresaliendo de la tierra, es porque hay un centenario, monedas de hace 100 años. Pero la otra versión de esa anécdota, por así decirlo, es que son brujas. Las brujas, tal y como las representan en los libros o en las historias de ficción, no son como las representan. Aquí en México se le pueden conocer como los nahuales o las bolas de fuego que van en casa, en este caso en azotea a azotea. Ahora imagínense que en lugar de ser una vivienda cómoda de 4 familiares viviendo ahí, sea un hospital.
Así, esta historia comienza en la ciudad de Guadalajara. Una enfermera que se quedaba hasta el turno de la noche también a trabajar, pues ella decía que escuchaba ruidos extraños provenir del techo, aunque no había ninguna sala ahí. Varios de los guardias, pues para poder calmar a esta mujer y que pueda, pues seguir con su labor, estos guardias fueron a explorar hacia arriba, y lo que encontraron fue algo pesadillesco. Una bruja. Un ser completamente de luz, que no necesariamente tenía una escoba, pero era completamente iluminoso. El ser los vio con una sonrisa diabólica y con un destello se retiró de ahí, pasándose a otro edificio cerca de ese lugar ya antes mencionado. Aún a lo que te acabo de mencionar, quedan muchas historias para contar de terror, tratándose de hospitales. Por ejemplo, en la ciudad de Monterrey es muy conocida la historia de la planchada. Y también la historia de terror que tenemos de la Clínica 23. Si deseas escuchar más de esas historias de terror, solamente coméntalas. Y haré una segunda parte próximamente. Por mi parte, esto ha sido todo por el día de hoy. Has sintonizado Surd Horror y nos vemos en otro próximo video.